Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en este momento, amigos, amigas, hermanos y hermanos que nos están sintonizando en este momento a través de estas redes sociales. Queremos transmitir a ustedes una enseñanza que estamos desarrollando en nuestro departamento de Crece, en nuestra iglesia Vida City Church, aquí en Houston. El motivo de todas estas enseñanzas es hacerle llegar a usted cierto aprendizaje, cierto conocimiento hasta el lugar donde usted se encuentra, para bendecirlo con la palabra de Dios y que pueda seguir sintonizándonos, pueda seguir siguiéndonos a través de las redes sociales como lo ha estado haciendo, y así poder continuar con nosotros estas enseñanzas que son de grande importancia para nuestra vida espiritual. Ponga mucha atención a todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar desarrollando un tema que es de bastante interés para nosotros los cristianos y todos los que creemos en el poder maravilloso de Dios en nuestra vida. Yo he puesto como tema a esta enseñanza: somos pámpanos de gran fruto. Y vamos a estar viendo a través de este tema 3 puntos que no vamos a poder desarrollarlos todos por razones del tiempo. Ustedes entienden que el tiempo es muy corto y tenemos que redimirlo para poder terminar. De hecho, no hacemos una conclusión en las enseñanzas porque son, como dice, los hechos siguen y vamos a seguir aprendiendo acerca de estos temas. Y el punto número 1 que vamos a estar viendo es la vid verdadera. Número 2, vamos a ver permanecer. Número 3, nos hace fructuosos. Amén. Vamos a estar viendo detalladamente a través de imágenes y simbolismo a lo que se refiere este tema. Y he puesto como título: ¿das hojas o das frutos? Algo que nos podemos preguntar nosotros mismos, si solo somos hojas o damos frutos. Amén. Porque cuando la palabra de Dios nos enseña, la palabra fruto es en presente, algo que está continuo, algo que se está haciendo siempre. Amén. Sígame detalladamente y tome su papel, su lápiz, acomódese y vamos a empezar a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creemos que en este momento la presencia del Espíritu Santo está aquí en este lugar para enseñarnos y para redarguirnos de toda palabra. Amén. Vamos a leer esta palabra que dice así en Juan 15, 1, 2 al 7. Dice así, Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Interesante. Primera de Juan, capítulo 4, con el verso 1, dice así: amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hoy en día podemos ver cuánto profeta falso hay, cuánto predicador falso hay, cuántas herejías han sacado tratando de transversar la palabra, confundir confundir la verdad de la palabra. El Señor Jesús dice que Él dice: yo soy la vid y mi Padre el labrador. Cuando dice yo soy, recuerdan cuando el Señor se le aparece a Moisés diciendo: dile al pueblo que yo soy el gran yo soy, y se identifica como el yo. Y aquí Jesucristo dice: yo soy la vid y mi Padre el labrador. Jesús es la vid verdadera donde necesitamos permanecer siempre y no creer en otras palabras falsas que confunden al cristiano, a los recién convertidos, a los que comienzan este camino del cristianismo. Amén.
Entonces vemos que como el apóstol Juan nos advierte también de no poner atención a las verdades que según son verdades, pero son verdades falsas. La palabra de Dios dice, el mismo Jesús hablando, yo soy la vid, y simboliza en un sentido figurado que Él es el tronco, Él es el que produce la sábila, Él produce las azúcares, Él produce todo lo que la uva recibe de parte del tronco, de la vid. O sea que dice que Él es la vid y el Padre es el labrador. Aquí vemos dos puntos bien importantes, que el Padre está siendo incluido en esta labor. Amén. Vemos cómo Jesús nos habla a través de imágenes. Y dice en el 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cosa que vemos que en la agricultura, cuando viene el tiempo de apodar, le llamamos, que el agricultor corta las ramas que no le sirven al árbol para dar frutos. En este caso, Jesucristo pone como simbolismo una vid, y nos enseña que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nos está haciendo dar a entender con una imagen de que si nosotros no permanecemos pegados a la vid, no podemos dar frutos, no podemos dar los grandes frutos de los que hablamos en el tema de dar grandes frutos. Tenemos que vivir y permanecer en la verdad, porque la verdad es Cristo. Y yo he puesto como ejemplo imágenes, porque el Señor usó imágenes, y en esta metáfora de la vid vemos cómo Jesús nos enseña, y en una imagen, cómo representa Él a nuestro cuerpo, a nuestros frutos, a nuestro ser. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús está haciendo algo verídico hacia nosotros, prometiendo algo que Él nos dará, que si nosotros permanecemos en Él, y se puede decir que es como un mandamiento de permanecer pegado a la vid, al sustento de nuestras ramas y al sustento del pámpano. Amén. Para seguir creyendo de que no dependemos de un árbol seco, sino un árbol que da vida. Y es interesante lo que vamos a estar viendo, porque nos concierne a nosotros lo que esta palabra nos enseña. ¿Qué es la vid y su significado espiritual en la Biblia? Cuando vemos estos puntos de la vid, se está refiriendo al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es la vid preciada de Dios. Fue la primer vid que Él plantó, dice la palabra, y nos enseñan esto, cómo Dios usa las imágenes, usa todo lo natural para enseñarnos. Como en el caso de Jesucristo, usa la imagen de cuando decimos vamos a la casa de Dios, sabemos que vamos a la iglesia. Es una imagen que nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando formulamos una imagen, nos formulamos también el objetivo. Cuando Jesús usa el lenguaje imaginario, lo usa como una metáfora para poder darnos a entender las cosas profundas que hay en su palabra. Aquí vemos este ejemplo, lo pongo como ejemplo, cómo Jesucristo representa un ejemplo, como la iglesia, como la novia del Señor, y Él cómo se representa en este caso, Jesús como el novio.
pongamos mucha atención en esto, como la metáfora de esta que está hablando acerca de este espacio espiritual con el que él usa las imágenes para darnos a entender el poder que hay a través del conocimiento de lo natural como él opera. Amén. Dice también que él representa a la iglesia como el cuerpo, también como la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos pertenecemos, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay diferentes miembros que cada uno hace diferentes funciones. Y todos lo sabemos que uno hace una cosa y otro hace otra cosa. Tenemos otro ejemplo, como Jesús también es mencionado como en Marcos como el buen pastor, también lo vemos. Y nos compara al decir que Él es el buen pastor, nos compara como con una oveja. En la cita bíblica que estamos leyendo de Juan 15, dice que nosotros somos pámpanos y Él es la vid. En este caso también representa a Jesús como el buen pastor. Y nosotros dice que somos las ovejas de su prado. Qué bonito cómo Él nos imagina y nos pone con un semblante de ovejas. Y todos sabemos que una oveja es humilde. Una oveja tiene que tener un pastor. Usted sabe que las ovejas no son salvajes. Todas las ovejas tienen un dueño. Todas las ovejas tienen un pastor. Por lo tanto, nos compara como ovejas. Nosotros pertenecemos a un pastor. En este caso, nuestro pastor es el Señor Jesucristo, porque Él es quien alimenta sus ovejas. En este caso, nos compara como una oveja. Pero nuestro punto específico y el texto que estamos trayendo en este tiempo, lo estamos hablando acerca de Juan 15, como yo soy la vid. Amén. Y mi Padre el viñador. Vemos aquí y hemos escuchado que Jesús es el viñador, del cual somos sus pámpanos. En este caso, Jesús es el viñador y nosotros somos sus pámpanos. Vemos esto, que Jesús está hablando a sus discípulos en una forma simbólica. Y sabemos que cuando Jesús habló con los discípulos acerca de este tema, de lo que sería la crucifixión, el permanecer en Él, el seguirlo a Él y tener frutos. Es bien importante saber que después que Dios, nuestro Padre Celestial, declarara al pueblo de Israel como un pueblo fructífero, como un pueblo obediente, como un pueblo que cumpliría la ley con amor, vemos que no se cumplió y vamos a estar viendo más adelante este punto tan importante. Pero verdaderamente vemos que Jesús está usando 12 discípulos para llevar a cabo la misión que en el Antiguo Testamento no se llevó. Usa a sus 12 discípulos para encargarles y decirles que Él es la vid verdadera, que deben mantenerse o permanecer en Él, que con Él darían frutos, que sin Él no darían frutos. Sin Él serían como ramas que se secan y se echan al fuego. Es tan importante entender este punto, que Jesús estaba con estos hombres después de que estuvo en la cena, cuando les dice a ellos que se levanten para ir. Tal vez yo pienso que iban en ese momento, después de que Él les habla de este tiempo de la viña, les habla de la vid, les habla de que Él es el que los va a mantener seguros. Él es el que les está diciendo: sin mí nada podéis hacer. Está llevando a unos discípulos que nosotros estamos llevando tal vez horas para escuchar estos temas, y ellos fueron
se puede decir minutos estando en esa cena, Él les habló de todo esto. Ya ellos sabían que Judas lo había traicionado. Ellos sabían todo. Estaba con un grupo de hombres que iban a enfrentar un nuevo reto, creyendo de que Él estaría con ellos. Y recuérdense que el Señor les dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Que dice: les mandaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y esa es la promesa, que el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no se ha hecho un lado. Amén. Jesús sigue siendo el mismo de ahora, de ayer y por siempre. Lo que le prometió a sus discípulos, que permanecieran en Él, te lo pide a ti también y me lo pide a mí. Que permanezcamos en su verdad, que permanezcamos en su palabra, porque permaneciendo en su palabra nosotros vamos a poder dar frutos, vamos a poder derramar ese vino de gracia que hay en nuestra vida. Juan capítulo 2 verso 1 y el 11 dice que el Señor convirtió el vino, el agua en vino. Es una muestra de un cambio de poderes. Es una muestra tanto a los que estaban presentes ahí como nosotros los que hoy en día vemos cómo Él pudo convertir el agua en vino, como así convierte la tristeza en alegría, así como convierte el miedo en seguridad. Así es Él. Dice la palabra que Él convirtió en aquel día de las bodas del Cordero. Dice que Él convirtió el agua en vino. Es interesante conocer esto, que Jesús es la verdad única. ¿Cuánto lo creen conmigo que Él es la verdad única? Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de ahora y el mismo de siempre. Jesús, la verdad única. No podemos encontrar en otro lado una verdad como la de Jesús. Todo lo que encontramos es todo lo que el hombre puede mostrarnos a nuestra vista. Pero a través de estos conocimientos espirituales y la enseñanza de Dios podemos saber que hay una vida donde nosotros dependemos. Como nuestro Señor dice que Él escogió al pueblo de Israel como un pueblo que diera frutos de amor. Dice en el Salmo 88 y 9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Dios transportó al pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Él arrancó esa raíz de Israel y la plantó en Canaán, en esa tierra que era tierra árida, y ahí iba a haber una vid, y esa es la vid que hasta ahora en día ellos todavía no han reproducido nada. Dice que en vez de haber dado uvas buenas, frescas, dulces, dieron uvas agrias, amargas. Es tan interesante poner atención a la palabra de Jesús, que Él dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Porque ellos siguieron otras creencias, siguieron pasos de hombres falsos, profetas falsos, herejes, santos falsos, que no pertenecían a la doctrina o no pertenecían a lo que Dios había enviado a que ellos hicieran y cumplieran con su palabra. Amén. Podemos ver Oseas 10:1 también dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra y aumentaron sus ídolos. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel se volteó
en lo contrario de lo que Dios tenía en los planes con él. Un pueblo que desobedeció la palabra de Dios, una viña que él había cuidado, la había protegido, la había sembrado en un lugar seguro, en lugares donde la tierra producía, ellos no dieron fruto. Dice que dieron frutos agrios. No lo dudo que algunos de nosotros nos podamos frustrar porque no hemos podido dar los buenos frutos, pero yo te tengo buenas noticias. Todavía podemos injertarnos a ese árbol, a esa vid que es el Señor Jesucristo. Y si todavía no estás contento con tus frutos, pégate más a la vid y vas a sentir cómo fluye cómo transmite el vivir la vid en nuestra vida y empezamos a dar frutos. Es importante tomar nota en esto, que Jesús no nos dice qué clase de fruto. ¿Está conmigo? Jesús en esta parábola no está hablando de ningún fruto que nos diga específicamente, está hablando de la uva, está hablando de X fruta. No está hablando, y ninguno de ellos, el Señor está hablando de estos frutos que tal vez nosotros los estamos imaginando. Jeremías 2:21 también dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Cuando nos conectamos a creencias falsas, los frutos de nosotros no van a ser los frutos de Jesús, porque tenemos que estar pegados a ese fruto que solo Jesús lo da. Es la vid donde Él dice: yo soy la vid verdadera. Y nosotros tenemos que saber que fuimos escogidos. Dice: yo los escogí a vosotros, no vosotros a ustedes mismos. El Señor nos escogió a nosotros y con ese propósito. Tomemos en cuenta esto, que como un pámpano puede vivir. ¿Qué necesita un pámpano para vivir? Sabemos que una planta necesita ser nutrida. Una planta necesita ser regada. Una planta necesita ser limpia. Una planta necesita ser abonada. Una planta, para que tenga vida, tiene que estar pegada a una tierra que tenga suficiente vitamina para poder permanecer. Y como nosotros como creación necesitamos también pegarnos a esa planta. ¿Y cómo nosotros podemos empezar a nutrirnos de una manera, como dice la palabra? Pegándonos a la vid, no apartándonos, sino dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Como ramas tenemos que pegarnos al Señor Jesucristo. Estamos terminando con este tiempo para concluir esto que dije. Las clases no concluyen porque seguimos los temas y seguimos dando la enseñanza acerca de los temas. Por eso no estamos concluyendo el punto o los temas que hemos estado desarrollando. Gracias por su atención, gracias por sus oraciones, gracias por permanecer con nosotros, gracias por permanecer pegado a la vid, como dice la palabra. Y en esta tarde damos gracias a Dios también por este privilegio de haber estado frente a ti y poder haber compartido contigo esta hermosa palabra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias y que Dios te siga bendiciendo, y te esperamos en nuestra iglesia. Cuando quieras visitarnos, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. En nuestro liderazgo y nuestros pastores están con los brazos abiertos para recibirte y seguirte apoyando en tu fe y seguir fortaleciendo tu creencia. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.